es para ti. Hoy Dios te va a sanar. Y vamos a, con la ayuda de Dios, predicar un poquito. No voy a predicar mucho porque creo que Dios quiere ministrar. Pero si tienen sus Biblias en Lucas, capítulo 13, versos 10 al 16. Vamos a leer una porción de escritura muy conocida acerca de la mujer encorvada. Lucas 13, 10 al 16. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ahora, no toda enfermedad es un espíritu de enfermedad. No toda, pero en veces sí. En este caso sí fue. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderecer. Imagínense, hermanos, esta pobre mujer, cómo estaba sufriendo por 18 años. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado. Siempre va a haber aquellos, hermanos, que se van a enojar por algo que Dios hace. Que Dios, ¿verdad?, tenga misericordia de ellos. Y dice el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Dijo a la gente: 6 días hay en que debes de trabajar, y en estos puedes venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. El Señor era fuerte, hermanos, con sus palabras, especialmente en contra de los religiosos. Cada uno de vosotros, dice, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Me voy a enfocar en esa última frase que ahí declara el Señor. Esta pregunta: ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y con unos minutos, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a predicar sobre este título: tienes el derecho de ser sano. Dígaselo a su vecino, a alguien que está cansado atrás de ti: tienes el derecho de ser sano. Y luego denle un fuerte aplauso al Señor. Y luego pueden tomar sus lugares. Y permítanme, hermanos, aquí tratar de establecer un fundamento y que el Señor me ayude a comunicar este mensaje, porque Él va a ministrar y tocar. Pero creo que la enfermedad es una de las herramientas que utiliza el enemigo para distraer, para deprimir y aún para destruir a la gente. Y sabemos que por medio del pecado del primer hombre, Adán, le dio entrada a la muerte espiritual, la muerte física, e incluido en ello está la enfermedad. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 21 al 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aunque allí está hablando de la vida eterna que Cristo vino a darnos, también incluido en la vida eterna está una vida abundante que va incluido el perdón y la sanidad divina. La Biblia también nos enseña en 1 de Juan 3, 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Y una de las obras del enemigo, una vez más, es la enfermedad. Otra versión lo dice de esta manera: que el Hijo de Dios se manifestó con el propósito para destruir las obras del diablo. Usa un término más fuerte: no solamente vino el Señor para deshacer las obras del enemigo, pero para destruir las obras del enemigo. Y si vemos más en detalle esta palabra destruir, quiere decir que Cristo vino para liberar, desatar, anular, demoler, derribar, declarar el ilegal las obras de Satanás. Y notemos, hermanos, que Cristo no vino para neutralizar o para aliviar o para calmar, ni tampoco a limitar. No, vino más bien para completamente destruir las obras del diablo. Yo creo que Cristo quiere liberar, desatar y anular y demoler, derribar toda enfermedad que proviene también del pecado. Sabemos que todo eso proviene del pecado y ha entrado la enfermedad al mundo. Pero hoy vengo a decirle a alguien: el Señor quiere destruir aquella obra, destruir aquella enfermedad, completamente destruirlo, removerlo, cancelarlo, anularlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y cuando entiendo eso, hermanos, me da otra perspectiva. Que nosotros no tenemos un Cristo que está a la defensiva. Más bien tenemos un Cristo que está a la ofensiva. Y si Él es un Dios que está a la ofensiva, también su iglesia debe de ser una que está a la ofensiva. El que debe de tener temor no somos los hijos de Dios. Más bien el que debe de tener temor es Satanás y el reino diabólico. Porque el Señor Jesucristo, y a través de su iglesia, ha venido para destruir toda obra diabólica. Y en nuestro texto, hermanos, Cristo hace la pregunta acerca de esta mujer encorvada que sufría por 18 años. ¿No se le debía desatar? Esto era más que una sugerencia. Al decir no se le debía desatar, estaba diciendo que sí debía ser desatada. Y no solo eso, que era necesario, que era un requisito, que era, si tú lo estudias, te vas a dar cuenta que está ahí diciendo el Señor que era su derecho legal de que ella fuese sanada. Gloria a Dios. Aleluya. En los ojos del Señor, hermanos, yo creo que cuando viene la enfermedad, que para Él nos mira y dice: es necesario que sea sano. Es un requisito que sea sano. Es tu derecho legal, conforme la palabra del Señor, que seas completamente libre y sano. Y vamos a comprobarlo, hermanos, con la palabra del Señor. Porque cuando decimos que es nuestro derecho, algunos dirán, y es verdad, no lo merecemos, hermano Rusi. Y es verdad, nuestro pastor lo estaba declarando ahorita, antes de entrar ahorita a la predicación. Y estoy de acuerdo con eso, que no lo merecemos, pero entendamos esto: el derecho de recibir sanidad no es porque lo merecemos por algo que nosotros hemos hecho. Más bien es nuestro derecho por lo que Jesucristo ha hecho.
y ha provisto a su iglesia. Y les voy a presentar aquí 3 razones en esta tarde con la ayuda de Dios. ¿Por qué tienes el derecho de ser sano? Hoy tú puedes salir sano si lo crees. Puedes entrar enfermo, pero vas a salir sano. Pero aquí está la clave, si lo crees. Y la primera razón de por qué tienes el derecho de ser sano es porque se ha pagado el precio. Gloria a Dios. Y creo yo, hermanos, que esta es una de las áreas que nosotros batallamos, y es esto de creer que el poder del evangelio, que la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, batallamos creer que tiene el mismo poder para sanar toda enfermedad, como tiene poder para perdonar todo pecado. La sangre de Jesucristo que se ha derramado durante su sacrificio, deja declarar esto, salva y también sana. Y entendemos muy bien nosotros, y tenemos una fe enorme y grande y gigante, que cuando la sangre de Cristo se aplica a la vida de uno por el sacrificio que hizo el Señor, y entramos en esas aguas bautismales, y ahí se aplica la sangre del Cordero, que nuestros pecados son perdonados, son borrados, son remitidos para siempre jamás. Nosotros creemos eso, y es verdad porque la palabra de Dios lo ha establecido. Pero ese mismo sacrificio, esa misma sangre del Cordero que se derramó, también como perdona todo pecado, también sana toda enfermedad. Esa sangre que se comenzó a derramar desde el jardín de Getsemaní, cuando las gotas de sangre de su frente le comenzaron a caer, y luego los golpes que le dieron al Señor, y luego la corona de espinos que le encajaron sobre su cabeza, y la sangre que se derramaba, y de allí lo llevaron para golpearlo y latigarlo y casi para hacerlo pedazos con esos látigos, y ese tipo de cosas que le hicieron al Señor Jesucristo para que Él sufriera. Pero allí se comenzó a también derramar la sangre, y luego lo llevaron, hermanos, a la cruz del Calvario, donde esos clavos penetraron sus manos, penetraron sus pies. Y no te olvides de esa espada que le traspasó el corazón, donde salió sangre y agua. Todo eso que hizo el Señor por nosotros fue sí para que fuésemos perdonados y hechos hijos de Dios, pero a la misma vez fue, amén, para que toda enfermedad sea destruida, hermano. Entonces, si es así, Brother Rusi, ¿por qué sufro? ¿Por qué todavía tengo dolor? ¿Por qué todavía tengo que ir al hospital? ¿Tú fuiste al hospital? Sí, hermanos. Pero en veces yo pienso que batallamos porque muchas veces queremos primero sentir o ver antes de creer. Cuando el Señor ha establecido que primero tenemos que creer, y luego lo vas a ver, y luego lo vas a sentir. Si tú miras aquella historia de aquella mujer que tenía flujo de sangre, esta mujer, ella vino y tocó
el borde de las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue hasta que ella declaró que ella iba a ser sana, y no fue hasta que ella tocó el borde de las vestiduras. En otras palabras, estaba expresando su fe en el Señor. No fue hasta que hizo esas cosas que sintió al final la sanidad y el milagro sobre su cuerpo. Entonces tenemos que entender algo, hermanos. La sanidad, cuando se declara sobre tu vida, muchas veces la sanidad viene como una semilla a nuestras vidas. Y nosotros queremos todo al instante. Queremos todo en el momento. Y aunque Dios obra de esa manera muchas veces, eso se llama un milagro. Dios opera y hace milagros, y yo creo que hoy hay un milagro para alguien. Que vas a pasar hoy o allí en tu asiento, Dios te va a tocar y vas a ser completamente libre. Y vas a salir sin el dolor. Vas a salir completamente diferente. Va a ser un milagro para ti. Pero la mayoría de las veces la sanidad viene como una semilla. Y como toda semilla, hermanos, para que crezca, se tiene que regar aquella semilla. Y la semilla de la sanidad divina se tiene que regar con fe. Se tiene que regar con la palabra de Dios. Se tiene que regar con palabras de ánimo. Tienes que en veces decir, aunque todavía siento el dolor en mi cuerpo, aunque todavía el doctor me está enseñando estos reportes, estos rayos X, yo voy a declararme sano por medio de la sangre del Cordero que destruye toda obra diabólica de mi vida. Y hay tiempos que yo me tengo que ver en el mismo espejo y decir, yo estoy sano en el nombre de Jesucristo. Yo estoy libre en el nombre de Jesucristo. Y tienes que seguir declarando, y te darás cuenta, hermanos, que después que lo creas y después que lo declares y después que riegues esa semilla, el Señor viene y te toca y te hace completamente libre. Yo no sé cuántos testigos tenemos de eso en esta tarde. Hermano Guasozón, ¿estás aquí todavía? Ahí estás. ¿Le puedo decir, hermano? Hay una semilla de sanidad en su esposa allá. Hermana Avelina Sánchez, hay una semilla de sanidad dentro de ti. Usted, hermano, amén, si usted puede creer en el poder del evangelio, creer en la palabra del Señor Jesucristo, hay una semilla que se está entregando a ti ahorita. Siémbrala dentro de ti, riégala con fe, riégala con alabanza, riégala con palabras de ánimo, riégala con la palabra del Señor Jesucristo. Tiene que regar. Se tiene que regar. Porque se pagó el precio, hermanos. Y al que cree, todo le es posible. Y aunque no lo sienta todavía, aunque no lo vea todavía, de todas maneras lo voy a creer. Que eso no es lógico, brother Rusi. Pues la fe no es lógica, lógico, hermanos. La lógica interfiere muchas veces con la fe. Tengo que decir, Dios, tú me has sanado, tú me has tocado. Ya se oró por mí. Ya se declaró la palabra sobre mi vida.
Ya recibí el toque del Espíritu Santo. Ya hay en veces también, hermanos, que el Señor hace la obra, pero luego después de cierto tiempo el enemigo viene otra vez y te trae otra vez las mismas síntomas, y ya te ha sanado el Señor. Alguien hoy aquí tiene que decir: yo reprendo las síntomas, yo reprendo el dolor, y yo ya tengo esa semilla de sanidad. Yo estoy sano, yo estoy sana en el nombre de Jesucristo. Tienes el derecho. Isaías 53, una escritura muy conocida, 4 al 5, nos dice acerca del sacrificio de Cristo y acerca de la sanidad. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En este pasaje se nos enseña que Cristo pagó el precio por nuestros pecados, pero a la misma vez pagó el precio por nuestras enfermedades. Y si lo estudias, hermanos, más profundo, el profeta nos explica que el Señor levantó y quitó de nosotros la enfermedad en esa obra, amén, de su sacrificio. Que Él hizo la enfermedad cambiar de curso. Escuchen esto: de que la enfermedad cambiara de curso de nosotros hacia Él. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo tomó nuestro pecado sobre Él, y la enfermedad también sobre Él mismo. Él dijo: esta enfermedad que lleva el curso hacia la humanidad, yo cambio ese curso para que ya no sea a la humanidad, a mi pueblo, pero ahora lo he puesto sobre mí. Y Él tomó nuestros pecados, Él tomó la enfermedad sobre Él, Él pagó el precio. Él nos ha quitado el pecado y nos ha dado perdón, pero también nos ha quitado la enfermedad y nos ha dado sanidad. Oh, hermano, y si te das cuenta, si estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que nuestro Dios es un Dios de intercambio. Tú le das tu debilidad, Él te da su fuerza. Tú le das tu tristeza, Él te da su gozo. Tú le das tu temor, Él te da de su paz. Tú le das a Él tu vida y Él te da una vida mejor. Tú le das el pecado, Él te da perdón. Y en este día, si tú le das la enfermedad, Él te da sanidad. Tienes el derecho de ser sano porque se ha pagado el precio por medio de la sangre del Cordero. Y también tienes el derecho de ser sano. ¿Sabes por qué? Porque tienes un propósito, hermanos. Y una de las razones por qué el enemigo envía enfermedad es para desanimarnos, distraernos y detenernos del propósito divino que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito dado de parte de Dios, a fin de que su vida impacte a otros, para que este mundo que no conozca a Cristo venga a los pies de Jesucristo. Y usted tiene un propósito, pero el diablo lo quiere detener, trayendo enfermedad a su vida. El diablo me dijo a mí: ya no prediques sobre la sanidad. Oye, pues este domingo voy a predicar.
Y después de eso vamos a seguir predicando. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. Y el diablo quiere que te estanques. Y yo me puedo enfocar en el dolor. Yo me puedo enfocar en lo que está perturbando mi cuerpo o mi alma. Pero si yo me enfoco en eso, me voy a desenfocar de mi propósito en Jesucristo. Y he aprendido, hermanos, a través de los años, que aunque tenga dolor y aunque esté batallando, de todas maneras me he decidido, voy a ministrar al pueblo y voy a ministrar a aquellos que no conocen a Cristo. Y me he dado cuenta que si yo me muevo en esa forma, aunque yo esté batallando y oro por alguien más y ministro a alguien más, después me doy cuenta que ya no tengo el dolor, ya no tengo la enfermedad y Cristo me hace libre. Entonces en este día le queremos decir al diablo, nosotros no nos vamos a estancar con la enfermedad que trates de enviar a nuestros cuerpos. Vamos a más bien levantarnos aún, aunque tenga sufrimiento, y voy a ministrar y voy a, amén, desarrollar mi propósito. Pues es que, brother, yo estoy en cama. Yo entiendo. Hay tiempos que sí vas a estar en cama. Hay tiempos que sí vas a estar en una situación donde a lo mejor ni te puedes mover, pero ¿sabes lo que sí puedes todavía hacer? Orar. Bueno, yo estaba en el hospital, hermano. Yo sabía que era obra del diablo. Yo sabía que el diablo me atacó y me habló. Pero Dios es tan poderoso, hermanos. Aunque estás en una condición en dolor y tuve que ir al hospital, allí el Señor me dijo, ore por otros que están en este hospital. Ore por otros que están sufriendo también del dolor que tú estás sufriendo. Y comencé a orar y comencé a declarar. Y hermano, nos damos cuenta que hay otros también que están sufriendo. Busca a alguien a quien le puedes ministrar. Busca a alguien a quien puedes orar por ellos. A lo menos puedes decirle, llamas y decirles en el nombre de Jesucristo, sentí orar por ti. Dios tiene algo para ti. Dios te sana y Dios te libera. Algo grande, hermanos, está sobre la primera de Phoenix. Dios quiere hacer algo tremendo, mucho más, como ha declarado nuestro pastor, y la enfermedad no nos va a detener. Brother Javier, you have a calling to pray for sick people. You know that, right? You have a calling. Pray for sick people. Pray for people that have been sick. And you're going to see how God's going to heal them. Y Dios es tan tremendo, porque Él toma las mismas debilidades nuestras. Y hermanos, Dios lo permite por una razón. ¿Por qué, Señor? Soy tu siervo, soy tu hijo, soy tu hija. Estoy pagando mis diezmos, estoy yendo a los cultos. ¿Qué está pasando? Es un propósito. Pero siempre me he dado cuenta que vas a salir, hermanos, de esa situación con un testimonio nuevo. Un testimonio que va a impactar a alguien. Amén. Aleluya. Entonces, no te estanques. Y yo creo que hoy, yo siento en el Espíritu Santo que hoy alguien que está sufriendo con enfermedad y dolor, y el enemigo te ha detenido un poquito con tu servicio, yo siento hoy que viene un toque del Espíritu Santo para sanarte completamente, para que no tengas excusa, hermano. ¿Puedo decirlo? Porque a veces buscamos excusas de por qué no hacer algo para Cristo. Pero el Señor hoy te quiere dar un toque de su Espíritu Santo.
Y si tú crees la palabra que se está declarando ahorita, en el nombre del Señor Jesús, tú puedes quedar sano, tú puedes quedar libre, tú puedes quedar en este día totalmente con un milagro, un toque del Espíritu Santo. Yo lo siento. Aleluya. No dejes que el diablo te detenga. El diablo mentiroso, yo voy a salir de esta con un testimonio más grande. Y más grande el ataque, más grande el testimonio. Tú no me vas a detener, tú no me vas a distraer. Yo tengo un propósito. Hermanos, tenemos una visión en esta iglesia, juntos avanzando en nuestra misión. Cada uno de nosotros es parte de esa misión. ¿Cuál misión? De impactar este mundo para Jesucristo. Y hoy yo siento un toque especial para alguien. Dije que no iba a predicar mucho. Voy a pedir a uno de los músicos. Tienes el derecho de ser sano. Cristo pagó el precio. Tienes un propósito. Pero ¿sabes por qué? Por último, por tu persona, por quién eres tú. ¿Sabes quién eres? Eres un hijo y una hija de Dios. Y en nuestro texto, hermanos, Cristo dice, no se debía de desatar a esta hija de Abraham. Es decir, que era una hija de Dios. Allí nos enseña algo. Que no toda enfermedad es porque está alguien en el pecado. Ella no estaba en el pecado. Ella era una hija fiel de Dios. Pero había venido sobre ella este ataque diabólico, porque el diablo quiere atacar a los fieles. Pero no tengas temor, hermano, aleluya, porque servimos a un Dios que está contigo. No se debiera desatar esta mujer, esta hija de Abraham, que ha sufrido por 18 años. Es decir, primero, es una hija de Dios. Ella tiene el derecho, es necesario, es un requisito que ella sea desatada. ¿Por qué? Porque es hija de Abraham, es una hija fiel de Dios. Yo siempre le digo a aquellos que son hijos de Dios, ya te bautizaste en el nombre de Jesucristo y todavía no has recibido el don del Espíritu Santo, es tu derecho recibir el don del Espíritu Santo. Y de igual manera, si eres hijo de Dios, tienes a tu disposición, amén, la palabra del Señor que dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. He sido sanado por la sangre de Cristo. Yo pertenezco a la familia de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Y por esa razón, gracias Cristo, no porque lo merezco, pero porque me has hecho hijo o hija, yo tengo el derecho de recibir y declarar y clamar la sanidad sobre mi vida. Es hija de Dios. Pero aquí está la otra parte, porque Él es un Dios de compasión. Porque dice, no se le debía de desatar. Es hija de Abraham. Pero aquí les va por aquellos que quizás no eres hermano todavía o hermana. Y también para los hermanos va esto, porque Él es un Dios de compasión. Dice, por 18 años ha sufrido ella. Por 18 años está encorvada. Por 18 años nunca puede levantar su rostro. Por 18 años nunca puede sentir los rayos del sol sobre su rostro. Por 18 años, hermanos, nunca puede ver las estrellas. Nunca puede ver la luna.
porque está encordada. Y el Señor dice, es un requisito, es necesario, es su derecho legal de que ella sea sana. Yo no creo que es la voluntad de Dios que vivamos perpetuamente en sufrimiento, hermanos. Y hay algunos de nosotros que hemos sufrido por muchos años, pero yo siento un Cristo de compasión en este lugar, en estos momentos, que te ama y te quiere desatar, te quiere liberar, te quiere sanar de aquello que te ha estado agobiando, aquello que has estado sufriendo, porque Él es un Dios compasivo. Hermano, Él tiene compasión. Visita, Él tiene compasión para ti. Y en este día yo siento que la mano de Dios se está extendiendo y Él quiere, amén, tocar aquí y sanar a aquellos que estén enfermos. Si estás enfermo físicamente o emocionalmente, yo voy a pedir que te pares y pases a este altar, porque hay una sanidad divina poderosa ahorita. Todo este servicio, hermanos, ha estado aquí. Desde cuando el hermano Isaí comenzó a declarar sanidad, cuando el pastor comenzó a declarar, ha estado a través de todo este servicio un mover del Espíritu Santo de compasión y de sanidad. Pase, hermano, pase, amigo, porque quizás diga, pues no pertenezco todavía a la iglesia. Servimos un Dios que se quiere demostrar real, un Dios que se quiere manifestar como un Dios vivo para ti, amigo. Pásele también usted. Oh, Jesus. Tienes el derecho de ser sano. Se pagó el precio. Tienes un propósito y eres hijo e hija de Dios, y servimos a un Dios compasivo. Pásenle, pásenle. Corra basaya rarabajata.